pero bueno, supuestamente una coordinación mala. Bueno, después tenemos un aula. Vamos a hablar de este tema. Este ya es el primer tema que entra al cuarto bloque, que es el último bloque. Es un tema muy importante, pues si ustedes quieren y ustedes piensan, digamos, en lo que es la coagulación, la hemostasia y la transfusión, prácticamente son los escenarios más críticos que nosotros tenemos en una emergencia, o sea, los más críticos, ¿no? Un paciente que llega con una hemorragia, con un shock hipovolémico grado 3, grado 4, hipotenso, taquicárdico, pálido, ¿no? Y que va entrando al famoso triángulo de la muerte, ¿no? A la triada mortal, ¿no? Esta triada mortal es la coagulopatía, ¿no? Que significa que el paciente empieza a sangrar por todas partes, es la acidosis metabólica, ¿no? Y la hipotermia. Yo tengo que sacarlo al paciente de este triángulo de la muerte, porque cuando el paciente está en este triángulo de la muerte probablemente va a morir. ¿Y cómo lo saco? Muchas veces con la transfusión. Y obviamente no nos olvidemos que cuál es el tratamiento cuando hablamos de un shock hipovolémico hemorrágico. Objetivos principales así grandes, ¿no? Y yo no sé por qué pasa, o sea, no sé por qué no se entiende esto, claro, porque pese a que lo repito muchas veces, no sé. Siempre cuando hacemos las evaluaciones se olvidan de lo más importante, ¿no? Si yo quiero parar la hemorragia de un paciente, a eso se llama control de hemorragia, ¿no? Y justamente ustedes tienen ahí la palabra hemostasia. ¿El cuerpo solo puede parar la hemorragia? Sí, el cuerpo tiene mecanismos para parar la hemorragia. A estos mecanismos que tiene el cuerpo se llama coagulación. De hecho, cualquiera de nosotros que nos hagamos un corte, ustedes han hecho un corte en el dedo, si ustedes no hacen nada va a parar la hemorragia, ¿no? Pero ya cuando el médico es el que va a instaurar la hemostasia, que viene a hacer todas las técnicas y maniobras para parar la hemorragia, que esto va a depender si es una hemorragia externa o es una hemorragia interna. La hemorragia externa es toda aquella que ustedes pueden ver, digamos, ¿no? Que ustedes pueden apreciar. Que prácticamente no tendrían que estar aquí para aprender qué es una hemorragia externa, porque cualquiera la sabe, digamos, ¿no? Ve sangre, sangró, digamos, ¿no? Pero la hemorragia interna sí tiene que estar acá, porque esas hay que saberlas detectar. Y solamente vamos a detectarlas aquellas personas que pongamos un conjunto, todo el conocimiento que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Y aquí viene mucho lo que es la fisiopatología del shock hipovolémico hemorrágico para que yo me detecte una hemorragia. Voy a hablar de un caso que ocurrió en el hospital este año, un paciente que llegó de una clínica, estaba en terapia intensiva, ¿no? Y bueno, estábamos empezando, era un domingo, me acuerdo de turno. Bueno, a principios del año, los residentes estaban pasando de R1 a R2, ¿no? Y estaban casi todos, bueno, y hablamos ahí un poco sobre la importancia de que determine el aprendizaje de los residentes, ¿no? O sea, yo como estudiante, ustedes están acá, ¿qué es lo que tienen que practicar para aprender? La atención, ¿no es cierto? Tomar atención, ¿no? Y esa atención me va a llevar a un conocimiento. Pero yo tengo también que aplicar. Y justamente cuando yo aplico la medicina, cuando yo aplico lo que aprendí en la universidad, a partir del internado para adelante, ¿no es cierto? En la residencia médica, por ejemplo. Y bueno, estábamos dándole un poco de consejo a los residentes ahí, ¿no? Bueno. Pero igual que ustedes, se le entra por acá y se le sale por acá, digamos, y no lo aplican, pues, ¿no? Y obviamente después yo me arrepiento, ¿no? Porque si yo fui un buen estudiante, de repente voy a ser también un buen residente. Y si fui un buen residente, de repente también voy a ser un buen especialista el día de mañana, ¿no? Y muchos estudiantes que yo pillo, algunos que ya son ahorita especialistas, vienen y se me acercan, todo, yo era su alumno hace años, ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, ¿no? Y muchos de ellos, yo voy a pillar a uno que es jefe de docencia ahorita en el hospital de niños. Yo me recuerdo que era buen estudiante, ¿no? Pillé a otro estudiante que hace muchos años era mi estudiante y ahora es nefrólogo en la caja petrolera, ¿no? Y así un sinnúmero de estudiantes. La mayoría de los estudiantes, bueno, son los buenos, pues los malos no sé dónde andarán, ¿no? No sé si serán médicos o no, digamos, ¿no? Por eso cuando yo quiero hacer algo, no importa lo que yo quiera hacer, tengo que enfocarme, ¿no? Y los americanos hablan del focus, ¿no? Y en medicina también ya sabemos que si te enfocas en algo,
lo vas a hacer bien. Por eso que hay especialidades y subespecialidades. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo no tengo algún conocimiento previo? Por ejemplo, acá ustedes tienen una persona que se les quemó, digamos, algo, ¿no? Ahí, con aceite, él apaga el gas, ¿no? Pero comete un error, ¿no? Le echa agua. ¿Y qué es lo que pasa cuando echo agua al aceite que está? Todo va a regar y se va a quemar la persona y probablemente va a morir, ¿no? Y ha pasado muchas veces, ¿no? En Brasil una chica estaba haciéndose un huevo frito para ir ¿no? después a estudiar, ¿no? Quería desayunar huevo frito. Y lamentablemente, ¿no? Hizo esta maniobra también y se quemó y murió quemada, ¿no? Porque se quemó todo el cuerpo, las quemaduras fueron extensas. Y la quemadura lamentablemente es algo que no podemos, si ustedes quieren, volver para atrás. Por eso que ustedes el tiempo que tienen acá en la universidad deben aprovecharlo al máximo, ¿no? Yo pienso que no hay nadie que sea tonto. O sea, hay gente que es distraída, que está en otra, que no se enfoca, que no se dedica a algo, porque si te dedicas a algo, lo vas a aprender. Y es una evidencia clara la práctica que ustedes tienen en los intestinos, por ejemplo, ¿no? A algunos estudiantes les ha costado al comienzo hacer, ahora ya están más rápidos, ¿no? Y ya lo están haciendo mejor. Entonces, ¿eso qué me enseña? Que todo lo que yo repito, lo voy a aprender, ¿no? Mientras más veces lo repita, lo voy a aprender. Pero esa es una habilidad manual. Lamentablemente el cirujano, ¿qué es lo que requiere? No solo requiere la habilidad manual, porque ahí vendría a ser un mono con navaja, ¿no es cierto? ¿Qué es un mono con navaja? O sea, el que no tiene un conocimiento de dar una indicación a un paciente. Por ejemplo, acá tenemos una paciente quemada que me llegó el día lunes al hospital y se las traigo porque me llegó este día lunes, ¿no? Estaba embarazada, 17 años la paciente, embarazada de 35 semanas, ¿no? Ella vivía en una casa en San Ramón con sus 4 hermanitos, uno pequeñito de 7 meses y así varios, ¿no? Lamentablemente la mamá se dedicaba a vender combustible. Y obviamente, ¿dónde guardan el combustible? Lo guardan en la casa, ¿no es cierto? La chica prendió una vela y obviamente el ambiente inflamable hizo que se incendie toda la casa. Y lamentablemente un niño murió directamente carbonizado en el mismo accidente y otros 2 están en terapia. Ella está en terapia en el hospital japonés. 50% de quemadura en todo el cuerpo, cara, extremidades, y de paso estaba embarazada de 5 semanas y también hubo un óbito fetal, ¿no? El bebé también murió. O sea, son 6 los implicados. Cuando nosotros hablamos de estos accidentes son los más severos, los más graves, pero uno pregunta ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la causa? Porque como médico también puedo hacer una prevención, o realmente las autoridades de salud deberían hacer prevención también, porque nos llegan muchos pacientes quemados, ¿no? Y uno tiene que investigar la causa. Siempre dicen, explotó la garrafa. Es mentira, digamos, ¿no? La garrafa nunca explota para empezar. Es muy raro que explote. Lo que explota es el ambiente. Cuando es garrafa. En este caso no, en este caso era combustible. La mamá vendía combustible. Y la mamá está muy triste porque perdió a sus hijos, ¿no? La mamá está muy triste porque está gastando mucho dinero. Su casa se quemó completamente y prácticamente, bueno, el dinero va y viene, ¿no? Las casas van y vienen. Quizás mi auto se quema y va y viene, no importa, digamos, puedo andar a pie. Pero la vida no tiene ningún precio, ¿no es cierto? Entonces la mamá ahora se debe estar arrepintiendo de que ella no utilizó medidas adecuadas para prevenir algo que sí es prevenible. Porque para empezar, el combustible, ustedes tienen que guardarlo en su casa donde ustedes duermen. No, nunca, jamás. Porque es inflamable. Entonces, aquí hubo un chico, ahorita la gasolina no hay, ¿no? Y algunos hacen los inteligentes, digamos, no, yo iba a comprar en bidones, dicen, ¿no? Y se las guardan. Estaba llevando al otro lado, creo que llegó ahí, agarró su vape, lo prendió y se ardió. La mamá vino a quererlo apagar, bueno, igual se quemó nomás 80%. Estuvo en esta clínica acá, la clínica Las Américas, creo que algo de 3 semanas y murió. Normalmente la extensión de la quemadura, la supervivencia va a ser a eso. Pero si yo hago una analogía de esto, ¿no? Que es prevenible, y por eso estoy hablando acá un poco, digamos, que no me parece que es pérdida de tiempo. Yo no quisiera que ustedes se quemen como estudiantes, sino que ustedes aprovechen su tiempo y busquen estrategias, si tienen problemas para el aprendizaje, para aprender, ¿no? Hay muchas estrategias,
para que el día de mañana no pase algo que no pueda volver para atrás, ¿no es cierto? Como la quemadura, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, el médico ese que les mandé, el caso de la niña, ¿no es cierto? De la niña que la operaron, que obviamente hay una indicación nada que ver, o sea, hay un problema legal, un problema ético, ¿no es cierto? La madre se entró, ayudó en la cirugía, siendo que la madre no es instrumentista, ¿no? Y lamentablemente el médico está preso ahora, ¿no? Le han quitado su licencia, la mamá está presa también, inclusive por ocultar información, tiene varios delitos. Y uno pregunta, ¿por qué el médico hizo esto? ¿No? Yo me pongo en los zapatos de ese médico, de ese cirujano plástico, ¿no? Porque es un caso de cirugía. De repente se dejó inducir por la madre, ¿no? De la niña. Pero yo como médico, lo más importante que tengo que hacer es la indicación. Como cirujano, yo voy a tener siempre una conducta. ¿Es quirúrgico el paciente o no es quirúrgico? ¿No? Y eso va a depender de que yo valore criterios laboratoriales, imagenológicos, clínica del paciente. Volviendo al caso inicial de la hemorragia de ese paciente que llegó a una clínica, el paciente estaba, yo le pregunto al residente, a un R3 que venía a rotar de otro hospital, le digo, ¿cómo está el paciente? Está bien, doctor. ¿Y cómo está su hemoglobina? Digamos así, ¿no? Se puso como Maradona, ¿no? Digamos, no se acordaba. ¿Y tiene algún estudio de imagen? Se puso otra vez, ¿no? ¿Y cómo tiene los drenajes? ¿Tiene el drenaje alguna cosa? No, no he visto, está todo bien, doctor. Bueno, ya ahí yo sospeché que andaba la cosa mal. Me fui a verlo a terapia al paciente, llego a terapia, había una terapista que estaba ahí, que había llegado también, bueno, ellos llegan a las 8, yo había hecho visita y eran las 9:30. Y la terapista igual se acerca ahí, lo ve al paciente, el paciente estaba en una cama, echado, ¿no? Y aparentemente bien. Paciente de 60 años de edad, pero se notaba que estaba pálido. Bueno, si el paciente es moreno como yo, digamos, la palidez no se ve, entonces yo tengo que ver la palidez en las manos, ¿no es cierto? Le digo, présteme su mano, y yo hago así, ¿no? Comparo las dos manos y la mano de él es la blanca, y la mano mía. Entonces yo dije, este paciente tiene un 7 hemoglobina o menos probablemente. Veamos el drenaje. Vimos el drenaje y el drenaje salía coágulos. Y le pregunto, ¿tiene algún estudio de imagen? Y la terapista me dice, no tiene, creo, doctor, me dice, ¿no? Y el paciente me dice, sí, doctor, me hicieron en la otra clínica. Entonces, ¿qué deduce esto? Ineficiencia. La ineficiencia acaba con la vida de los pacientes. Y los médicos, lo que debemos hacer para valorar a un paciente bien es verlo primero, observarlo, ¿no? Y observarlo completamente. Si yo soy el residente de cirugía, tengo que revisar completamente. Yo también he sido residente, ¿ya? Y jamás en la vida mi jefe ha ido a decirme, doctor, este paciente hay que operar. Yo era el que le decía a los jefes, doctor, este paciente hay que operar porque tiene esto. Y algunos jefes me decían, no. Pero doctor, ¿es un paciente quirúrgico? No. Pero ahora es al revés, digamos, ¿no? No sé qué está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, no es primera vez que me pasa esto, me pasa muy continuo. De hecho, yo tengo que revalorar a los pacientes, ¿no? Donde un residente que vive en un hospital y que ese residente quiere operar a un paciente, hasta pues le busca signos para que el paciente tenga que sean quirúrgicos, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente no lo vio el residente ni la especialista. Entonces, los dos son ineficientes, ¿no? Ya yo veo la tomografía, estaba lleno de coágulos del paciente y indiqué la cirugía y lo operé al paciente. Tenía una hemorragia del lecho vesicular. Paró la hemorragia y el paciente fue bien. ¿Por qué hablo de las hemorragias? Aquí está el bebé que está muerto, lamentablemente, horas después que han pasado. Antes que nosotros hablemos del tema de las hemorragias, tenemos que hablar de cuál es el porcentaje, y eso no tienen que olvidarse porque es pregunta de examen. ¿Cuánto es el porcentaje de sangre que tiene una persona? Hablamos que es un 7%. Si una persona pesa 70 kilos, yo saco el 7%, aproximadamente estamos hablando de 4.900 ml, casi 5 litros. Si pesa 100 kilos, estamos hablando de 7 litros. Si pesa 50 kilos, estamos hablando de 3 litros y medio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de ese porcentaje, ese volumen de sangre, que es importante tenerlo en cuenta, pues cuando hablamos de shock hipovolémico hemorrágico, ¿no?
tenemos que pensar que hay un volumen de sangre que se pierde, que esa sangre que se pierde es glóbulos rojos y plasma, ¿no? Y plaquetas y unos elementos como los glóbulos blancos, ¿ya? Y que también tenemos un porcentaje de esta solución. 45% sabemos que son, ¿no? Y el otro porcentaje que viene a ser 55% viene a ser el plasma con los elementos formes. ¿Por qué es importante saber el porcentaje? Es importante porque cuando nosotros hacemos el tratamiento de los pacientes, le reponemos solamente glóbulos rojos, concentrado de glóbulos rojos. Y hoy en día ya los nuevos tratamientos, los nuevos paradigmas indican que uno debe transfundir plasma y paquete globular. Y en algunos casos de hemorragia masiva, hablamos de también transfundir plaquetas, ¿no? Y hablan del famoso 1-1-1. Uno de glóbulo rojo, uno de plasma y uno de plaquetas cuando hablamos de hemorragia masiva. Cuando hablamos de una hemorragia masiva, porque el paciente va a tener una respuesta, ¿no? En el estadio 1, el paciente solamente va a tener una palidez mucocutánea, no va a haber ni taquicardia ni hipotensión. Y es un paciente que está choqueado. En el estadio 2, el paciente va a tener taquicardia y palidez, porque ya solamente la palidez no compensa la falta de volumen. O sea, que hay una pérdida de menos de 500 ml probablemente, menos del 15% de la bulimia, y el paciente va a estar aparentemente, lo primero que va a suceder con la fisiopatología es que hay una vasoconstricción de la piel y también esplácnica, ¿no? Y con eso sigue circulando la sangre y no hay taquicardia. Pero cuando pierde más volumen, ¿no? Vamos a tener un paciente que ya va a tener de un 15 a un 30% y este paciente ya va a estar taquicárdico, ¿no? Pero va a estar con el sensorio adecuado, no va a estar oligúrico, o sea, no hay falla de órganos todavía. En el shock hipovolémico grado 3 y grado 4 ya vamos a tener descompensación porque ya va a haber hipotensión, ¿no? Porque ya hay una pérdida del 30 al 40% en el grado 3. El paciente va a estar más taquicárdico, ahí sí va a estar hipotenso. Como hay hipotensión, hay hipoperfusión a nivel renal, va a estar oligúrico el paciente, ¿no? El sensorio puede estar alterado del paciente, ¿no? Y ahí nosotros podemos confundirnos en algunos pacientes que están bajo bebidas alcohólicas y decimos, ya está borracho. Y lo que está el paciente es hipóxico, por eso que está irritable, ¿no? O puede estar un poco aletargado. Si hablamos del shock hipovolémico grado 4, donde ya el paciente perdió más del 40% de la volemia, ya hay taquicardia, hay palidez, hay una hipotensión más marcada, el paciente ya está completamente anúrico, el paciente está completamente en coma, ¿no? No hay sensorio, y obviamente este paciente yo sé que está cerca de morir. Este paciente ya está en la tríada de la muerte. Ahora, ¿cómo evolucionan los pacientes en el tiempo? ¿Será que un paciente tiene 1 hora, 2 horas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trauma, hablamos de la famosa hora dorada, donde el médico tiene que intervenir en estos pacientes. Por ejemplo, hubo un caso de una señora que murió por acá, ¿no es cierto?, que se le salió el brazo, ¿no? Un accidente. Probablemente ella murió de hemorragia, ¿no? Porque nadie paró la hemorragia de esa paciente, no había una persona que pare en ese momento la hemorragia. Por eso que el Colegio de Cirujanos ha hablado lo que se habla del stop bleeding, que es el control de la hemorragia, ¿no? Por ejemplo, si acá hubiera un tiroteo, ¿no?, en el aula, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es anular al que disparó, y lo segundo es tratar a las personas que están por morir. Y las personas que están por morir, probablemente si tienen una herida por arma de fuego, la causa va a ser una hemorragia. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una ambulancia hasta acá? Entre 20, 30 minutos y pónganle un poquito más de repente, 40, ya. 40 minutos, el que tiene una hemorragia de la pierna se muere, si es una hemorragia profusa. Si alguien no la controla, ¿no? Pero si la controlamos, no muere. Nosotros tenemos que aprender, cuando hablamos de los shock hipovolémicos, y por eso que este tema, aunque no estamos hablando de shock acá, y solamente estoy haciendo un análisis de esto para que entendamos lo que es la coagulación, ¿no? Y lo que el cuerpo hace para parar la hemorragia. ¿Qué es lo que va a formar el cuerpo para parar esa hemorragia? O sea, ¿qué es lo que hace el cuerpo solo sin que nosotros hagamos nada? Primero se va a hipotensar el paciente, shock hipovolémico grado 3. La sangre está concentrada y muchas veces esa sangre hemorrágica se puede formar un coágulo, ¿no? Esto sucede, ¿ya? Yo, por ejemplo, atendí a un paciente, se les voy a traer la foto, la debo tener por ahí, que le pasó el tren y las dos piernas se las sacó. Él resulta que estaba en su trabajo
Y lo despidieron, era sereno. Y bueno, dijo, se fue a tomar, y se fue a tomar por la ría del tren. Bueno, y se durmió. No sé por qué se durmió en la ría del tren, parece cama, yo creo, ¿no? Se durmió y las piernas justamente quedaron, ¿no?, al borde, y el tren pasó por ambos muslos. El paciente me llaman a mí a las 7 de la mañana, me dice, estoy llevando un paciente con amputación bilateral de piernas, le pasó el tren por las piernas, ¿no? El paciente llega con las piernas colgando, daban las piernas ahí, pero colgaban por la parte posterior, por los tendones de la parte así, ¿no? Entonces el paciente llegó vivo, créanme. ¿Y por qué no se murió en ese lugar? ¿Qué hizo el cuerpo para que no se muera? Porque el cuerpo hace algo. El cuerpo forma un coágulo, ¿no?, a lo que se conoce como coagulación. El cuerpo va a desarrollar coágulos y el paciente no sangraba cuando llegó. Y obviamente cuando llegó, el paciente, yo lo terminé de amputar ahí en la emergencia prácticamente, porque estaba inconsciente. Yo sabía que estaba en 8 grado 4, ¿no? Terminé de amputarlo con bisturí y le puse un torniquete en ambos muslos. Y los huesos estaban ahí, ¿no?, que apuntaban hacia adelante. Y coloqué 2 vías de grueso calibre, suero, sangre, ¿no? El paciente ya había controlado la hemorragia. El paciente estabilizó, despertó, y luego, cuando estaba estable, lo pasé a quirófano para que el traumatólogo le haga un muñón en ambas piernas. Este paciente vivió y no quedó ninguna secuela. Pero les pongo el mismo escenario. Este paciente, yo era el médico que lo rescató y de pronto yo le puse una vía y le puse sueros a chorro y subí la presión. El paciente en la ambulancia sigue sangrando y se muere y no llega al hospital japonés. Peor si no le puse un torniquete. Entonces, ¿qué es lo que yo hice cuando el paciente me llegó? Control de hemorragia y reposición de volumen. Si hablamos del choque polémico grado 2 y grado 1, vamos a colocar cristaloides, solución fisiológica. ¿Y cuánto colocamos? Entre 15 a 30 ml kilogramos peso, ¿no? Y valoramos diuresis y signos vitales. ¿Cuánto es 15 a 30 ml kilogramos peso? Multipliquemos, ¿no? 15 por 30 por 70, 2100. La mitad de 2100, 1000. Entonces, entre 1000 a 2000 ml tengo que pasarle a chorro yo ese paciente de líquido. ¿Y cuántos paquetes globulares le pongo? 3 paquetes globulares y 3 plasmas, ¿no? Y cuando la hemorragia es más masiva, que yo he pensado ya está más de choque polémico grado 4, ya yo activo lo que se llama el protocolo de hemorragia masiva, donde ya aquí tengo que colocar plaquetas más al paciente. Famoso 1-1-1, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce la coagulación en este paciente, ¿no? ¿Cómo llega a formarse el coágulo? Existe la famosa cascada de la coagulación. Ustedes la estudiaron en fisiología, probablemente, les han tomado examen, los factores de coagulación, que tenemos una vía intrínseca, una vía intrínseca y una vía clásica. ¿Y qué llegan a formar estos factores de coagulación? Llegan a formar una red, ¿no? Y esa red que se está formando va a hacer que aquí justamente las plaquetas puedan formar el coágulo, un coágulo estable que pare la hemorragia, ¿no? Entonces, eso es lo que el cuerpo va a hacer. Aquí tenemos que saber cuáles son los de la vía extrínseca y los de la vía intrínseca. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Como médicos, ¿por qué nos interesa saber? Porque algunos son medidos por el famoso tiempo protrombina, que nosotros vamos a pedir a un paciente, a todo paciente que nosotros vamos a operar en quirófano, le vamos a pedir el tiempo protrombina porque es el tiempo de coagulación de la vía, que valora la vía extrínseca. Todos estos factores son dependientes de la vitamina K. Pregunta de examen, ¿ya? Y los que son de la vía intrínseca son estos de acá, que es el tiempo de tromboplastina, que es de 30 a 50, el tiempo de trombina, que es de 18 a 22, y el tiempo de coagulación, que es de 5 a 8 minutos. Entonces, uno es dependiente de la vitamina K y el otro puede ser alterado por la heparina, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos siempre que pensar que tenemos una balanza, ¿no? El cuerpo siempre tiene una balanza. Por ejemplo, cuando hablamos de los líquidos, si toma la persona demasiado líquido, se muere, se muere. Si no toma líquido, se muere también. O sea, todos los extremos son malos, ¿no? Cuando hablamos aquí de la coagulación aumentada, ¿será buena o mala? Es mala, ¿no? Porque el paciente va a empezar a hacer coágulos, ¿no?, en todo el cuerpo. Por ejemplo,
el COVID, ¿no? Hacían coágulos en los pulmones de los pacientes y se morían debido a que no podían intercambiar oxígeno, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? La heparina, ¿no? Los anticoagulantes que se conocen. Y eso lo descubrieron los médicos cuando agarraron, hicieron autopsia en los pacientes que morían por COVID, aunque al comienzo decían, no hagan autopsia, decía la OMS, ¿no? Pero los médicos hicieron autopsia porque siempre la medicina, un médico la ha aprendido por la observación. Ve la respuesta del paciente, observa y ve respuesta. Mientras, cuando hay respuesta, y obviamente ellos no sabían de qué morían. Decían la OMS, no le dé antiinflamatorios. Y obviamente había que darle antiinflamatorios al paciente, ¿no? Entonces, cuando hicieron la autopsia, ellos vieron que habían coágulos y mandaron a nivel mundial que se haga hasta el día de hoy se siguen haciendo anticoagulantes. De hecho, la gente se sigue enfermando de COVID ahora y siguen haciendo tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que esa es la causa. Entonces, por eso es importante saber la cascada de la coagulación, ¿no? Acá hay un pequeño video, ¿no? Donde muestra, ¿no? Cuando hay una hemorragia, qué pasa en el endotelio vascular, ¿no? Obviamente, si es pequeño, el coágulo se va a formar más rápido, pero si es un vaso grande, ¿no? Probablemente no, digamos, ¿no? Por ejemplo, ese que le dispararon en el cuello, el paciente se sangró y se murió, ¿no? O sea, difícilmente vaya a sobrevivir. Pero lo que se forma es una red, por ejemplo, donde está habiendo la hemorragia, se va a formar una red, que esta red es importante tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma esa red? Hay la cascada de coagulación. La vía extrínseca de la coagulación y la vía intrínseca, que tienen ciertos factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K y los otros pueden ser alterados por la heparina, ¿no? Y una vía común de la coagulación. Todos estos factores que van a intervenir acá van a tener una secuencia, ¿no? Inclusive en todos estos factores también existen factores que algunos pacientes no los tienen y desarrollan ciertas enfermedades como los hemofílicos, ¿no? Los pacientes que tienen hipocalcemia también. El calcio es uno de los factores de coagulación. El paciente puede sangrar también por este factor de coagulación que es importante. Aquí vemos cómo se une esto, porque lo que hacen estos factores de coagulación es unirse para formar al final una cadena, una red, ¿no? Esta red va a ser el asiento para que las plaquetas se formen. Y si esta red no se forma, las plaquetas no van a poder actuar adecuadamente. Por eso que este mecanismo físico-químicos que se producen a nivel del endotelio que está lesionado, obviamente si es pequeño es mejor, no necesitamos, pero cuando este es un orificio bastante grande, como por ejemplo de repente la radial, por ejemplo, que hay una herida en la radial, ¿no? Eso no va a ser un coágulo, digamos, hasta que esté demasiado hipotenso el paciente probablemente, ¿no? Pero en este paciente que yo les comento del tren, por ejemplo, eran las femorales, ¿no es cierto? Y eran vasos bastante gruesos, por ejemplo, llegó a 8 grados 4, ¿no? Y no se murió porque el cuerpo trató de hacer una coagulación y hizo un coágulo, ¿no? Y obviamente también por la atención adecuada que hubo cuando el paciente llegó al hospital, ¿no? Entonces, al final de todo esto, se va a formar la red de fibrina para parar la hemorragia. Pero existen pacientes que esto se va a ver alterado. ¿Qué pacientes? También tenemos pacientes que toman anticoagulantes, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente. Pacientes de edad avanzada, que toman anticoagulantes porque tienen alguna prótesis, por ejemplo, valvular, ¿no? O toman aspirina, que la aspirina es un antigrante plaquetario, ¿no? O toman ribosaban, que también es un anticoagulante, ¿no? O toman warfarina, porque el médico les ha indicado, ¿no? O tienen tromboflebitis, ¿no? Y también toman, ¿no? Aquí tenemos nosotros en este lado los que sí va a formar un coágulo, porque hay una red adecuada, y donde no se va a formar la red, ¿no? La red que se ha activado por la activación de la cascada de la coagulación. Y esta cascada de coagulación es importante para que se forme el coágulo maduro, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen esos trastornos, pues no se va a desarrollar. Estos son los factores de coagulación, ¿no? Estos son los valores normales, estos son la vida media, ¿no? Y esta es la concentración eficaz, ¿no? Lo importante de acá, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? 2, 7, 9 y 10, ¿no? Y los dependientes de la tromboplastina, todos menos excepto el factor 8. Yo tengo que saber esto porque puedo darle vitamina K a un paciente si tiene el TP alterado, ¿no es cierto? El TP normalmente es 12 segundos, 100% actividad. Pero ahora, hoy en día, y eso les digo porque los vemos en los pacientes que vemos en el hospital,
Con los estudiantes de cuarto año, por ejemplo, ya estamos viendo a una paciente y tiene 10 segundos de PP. ¿Qué significa esto? ¿Está hipocoagulando o está hipercoagulando? Si normalmente a los 12 segundos. Y tiene 10 segundos. Hipercoagulando, ¿no? Entonces significa que puede formar coágulos. Y los coágulos pueden formar trombos o émbolos, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, no lo veíamos antes del COVID. Después del COVID, cuando hacemos laboratorio, lo vemos a los pacientes. No quiere decir que tenga COVID, pero no sé, los pacientes quedaron con hipercoagulación, muchos de ellos. La hipercoagulación es mala porque va a producir trombos y émbolos. Muy bien. Entonces, aquí está toda la explicación que hemos hablado ahora, simplemente que está en el libro. Aquí da un ejemplo de qué es lo que pasa cuando se forman coágulos a nivel de la coronaria, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿No? Si se forma un coágulo en la coronaria, ¿qué sucede? No va a haber el flujo adecuado y va a haber lo que se va a producir, el infarto de miocardio, ¿no? Nosotros los médicos tenemos ciertos mecanismos para controlar la hemorragia y estos mecanismos se conocen como hemostasia. Por ejemplo, acá arriba ustedes pueden ver una esponja que se conoce como el nombre de Helfand. Estas esponjas, por ejemplo, cuando yo, digamos, opero la vesícula y la saco, queda el lecho vesicular ahí. Muchas veces hay un sangrado que no es de un vaso, sino que es un sangrado que se llama sangrado en napas, porque es microscópico, ¿no? No se puede ligar, a veces se puede quemar con el cauterio, pero a veces ni con el cauterio se puede quemar, pero sí podemos usar estas soluciones, por ejemplo, ¿no? Como el Helfand, lo ponemos ahí, eso forma un coágulo, ¿no? Tenemos otros, como el Surgicel también, que es como una red, que es celulosa oxidada, que esta celulosa oxidada lo que hace es formar un coágulo, ¿no? Y para la hemorragia. Entonces, estos son los mecanismos que usamos para la hemostasia. Aquí tenemos también un polvo, que es un polvo que produce de trombina, que produce un coágulo más rápido. Esto lo usamos en quirófano, en la cirugía, ¿no? Pero algo que es importante, ¿no? Y aquí yo rescato esta imagen que... ¿Cómo está este médico? Atento, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy el anestesiólogo? Él es el anestesiólogo del paciente. Y este anestesiólogo está aquí en un lado, el quirófano están operando acá y el anestesiólogo está acá con su celular, de repente jugando, digamos, ¿no? Apostando ahí, ¿no? Porque ahorita las apuestas hay en línea, ¿no? Y ya se hacen viciosos también a eso, ¿no? Y no lo ve al paciente. ¿Será que puede detectar algo que pasa en este paciente en cualquier momento? ¿Será que puede detectar? No, tiene que estar él monitorizando, así como tiene monitores, ¿no? Tiene que también monitorizar al paciente. Porque la monición significa observar, evaluar, reevaluar, ¿no? Acá tenemos nosotros lo que pasa en un infarto, ¿no? Se forma un coágulo, se tapa la arteria, ¿no? Va a haber una necrosis, ¿no es cierto? Y si yo actúo de forma rápida, de repente puedo agarrar y colocar lo que se conoce como la angioplastía, que es colocar mediante cirugía endovascular, ¿no? Ellos mediante un fluoroscopio meten una sonda y van a colocar un stent, se llama. Son stents autoexpansibles algunos, ¿no? Que lo que van a hacer es aumentar, ¿no? Mediante, aquí la inflan con un balón para dilatar un poco el vaso. Y con este stent muchos pacientes sobreviven a un infarto. Obviamente que dicen que tenés que tener $14,000 ahí en el bolsillo porque te lo hagan, digamos, ¿no? Creo que en el Salón de Dios te lo hacen, pero tenés que infartarte de 8 a 1, creo, no sé cómo es el asunto, ya me dijeron el otro día. Te infartás después ahora, tenés que estar con tus 14,000 y irte a la Foyanini o a otra clínica, ¿no? Donde hacen estos procedimientos. $14,000, ¿no? Por si acaso no es boliviano. También esto mismo puede suceder a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Con los famosos ACV isquémicos, ¿no? Y hay medicamentos que se conocen como fibrinolíticos que se pueden usar, ¿no? El famoso Alteplasa, ¿no? Que se utiliza y los pacientes pueden recuperar su sensorio, ¿no? Entonces, obviamente el infarto de miocardio deriva si el paciente sobrevive, va a tener un aneurisma, ¿no? Acá arriba, si es que este músculo va a quedar deteriorado, se va a reemplazar por tejido, no se va a regenerar con el músculo cardíaco que tenía antes, pero se va a formar un tejido fibroso, puede ser un aneurisma si sobrevive, pero ese aneurisma va a formar
émbolos, y esos émbolos van a viajar por el cuerpo y pueden producir otra lesión, ¿no? Y obviamente también el paciente va a tener que estar anticoagulado después de esto. Entonces, las pruebas son importantes. Aquí ya las hemos mencionado en el anterior cuadro que ustedes lo ven. Ahí están los números nomás, cuánto es el valor, ¿no? Esas son las pruebas que nosotros pedimos. Pero tenemos ciertos criterios para pedir esto que se lo vea al final, ¿no? El tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación y sangría, el TP. Usted puede no dejar de pedir a un paciente esto. A todos los pacientes tenemos que pedirle. Evidentemente tenemos que ver qué tipo de cirugía es, también el antecedente de hemorragia que el paciente tuvo. Existen ciertos antecedentes de hemorragia donde el paciente, el único que puede indicar la cirugía es el hematólogo, porque el trastorno de coagulación que él tiene no va a parar ni con plasma ni con factores de coagulación. A veces ahí tenemos unos concentrados de factores de coagulación también, pero una ampolla de factores de coagulación cuesta aproximadamente 8.000 bolivianos, ¿no? Y hay pacientes que no tendrían los recursos para comprarse probablemente esto. ¿Ya? Entonces aquí están las pruebas, ¿no? Esa ya es la prueba de sangría, que es pinchar en el dedo, esperar, ¿no? Cuánto tiempo hace forma el coágulo, o pinchar aquí en la orejita, ¿no? Y eso hasta nosotros lo podemos hacer con un paciente. Hoy en el hospital lo pedimos que lo haga, viene, le pinchan, ¿no? Y valoran ahí un rato, ¿no? O ya le toman muestra y más o menos ya ven en qué tanto se forma el coágulo, ¿no? Ya en el laboratorio, ¿no? Pero algo bastante sencillo, ¿no? Estos son los laboratorios que se piden, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los más especiales vendrían a ser, aparte del TP, el tiempo de tromboplastina, tenemos el tiempo de protrombina, no, tenemos el tiempo de sangría, tenemos el tiempo de el fibrinógeno y el tiempo de trombina. Esas dos son especiales que no le pedimos a todos los pacientes, solo aquellos pacientes que ya vemos trastornos de coagulaciones severos. También a esto se llama elastograma o coagulograma, se llama también a estos laboratorios especiales que le pedimos, ¿no? Pero también existen defectos que van a producirse en los pacientes y que nosotros tenemos que tener cuidado. Si el paciente es hemofílico, por ejemplo, ¿no? Significa que le falta un factor. A veces el factor 8, ¿no? O a veces es otro factor. Y si le falta este factor, el paciente va a tener hemorragias, ¿no? Principalmente los pacientes son varones, los pacientes hemofílicos. Y generalmente ellos van a hacer una hemartrosis, que es la hemorragia en la articulación, ¿no? Y por esto pueden hacer sepsis y otras cosas más. Tenemos entonces que a estos pacientes solamente hay que colocarles, para operarlos, para hacer algún procedimiento, o cuando están con la hemorragia, para que pare esa hemorragia, el factor 8. Y usted lo puede parar un paciente hemofílico, digamos, comprimiendo. Tiene una herida acá, yo le hago así, lo comprimo. No para. Sangra, 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 sangra. Y sangra, y sangra, y sangra. Y sangra, y sangra. Y si usted no le pone el factor 8, el paciente se muere desangrado. Usted tiene que tener mucho cuidado con los pacientes que son hemofílicos. Una inyección le puede hacer un hematoma en el glúteo, ¿no? Generalmente estos pacientes saben que son hemofílicos. Es muy raro que uno se detecte antes del paciente, ¿ya? ¿Qué otro paciente puede producir, ¿no? Los pacientes con púrpuras, ¿no? Las plaquetas, donde van y se mueren o las matan, digamos, ahí, ¿no? Y ya estás viejita afuera, digamos, ¿no? Es el vaso, ¿no es cierto? Y algunas veces el vaso, en algunos pacientes, nuestro sistema inmunológico actúa de una forma no correcta, porque no nos reconoce a nosotros mismos. Y una de esas causas son las trombocitopenias, donde el vaso actúa de una forma demasiado alterada y va consumiendo las plaquetas. Entonces estos pacientes tienen plaquetas bastante bajas. Y estos pacientes se puede activar este proceso inmunológico muchas veces después de un virus, ¿no? Después de algo que suceda en el paciente. Y generalmente se presentan así con estas petequias, que nosotros las vamos a observar, son bastante rojas en la piel. Y obviamente estos pacientes tienen que ser valorados por el hematólogo. Muchos de estos pacientes hacen tratamiento con corticoides, inmunosupresores para bajar esta respuesta exagerada del vaso. Y que el paciente, en algunos casos los hematólogos indican la esplenectomía, extraer el vaso. Y con eso el paciente mejora. Pero no quiere decir que el 100% de los pacientes, y eso quiero que lo entiendan bien, porque hay un alumno me preguntaba, doctor, mi amigo tiene eso. O sea, ya quería sanarlo a su amigo él, ¿no? Nosotros debemos siempre respetar la conducta del especialista, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ahora, si ustedes no sabían, por ejemplo, que cuando está un sartén hirviendo, ¿no? Se hirvió, no hay que echarle agua, pues ahora ya lo saben, digamos, ¿no? O por ahí no se cocinaron nunca nada, digamos, ¿no? Entonces, los que saben cocinar, aquí lo que tienen que poner es una tapa, no hay oxígeno y se apaga todo. Si no, pueden poner una toalla y se apaga, ¿no es cierto? Igual lo mismo, aquí el que va a indicar que le haga la esplenectomía o no, no es el cirujano, es el hematólogo. El hematólogo va a indicar, va a decir, sí, hay que hacer la esplenectomía. Porque no solamente es hacer la esplenectomía, el paciente va a quedar inmunosuprimido y él tiene que hacer otro tratamiento. Entonces, ¿el paciente de quién es? Del hematólogo. Solo los cirujanos somos los que vamos a hacer la esplenectomía y tenemos que estar siempre, en este caso de esta enfermedad que es hematológica, el que va a dar la palabra es el hematólogo. En los pacientes, por ejemplo, endocrinológicos que tienen un problema de tiroides, el que va a indicar le saque la tiroides, o le saque la paratiroides, o le saque la mitad de la tiroides, es el endocrinólogo. Y eso debemos respetarlo como cirujano. Muchas veces los clínicos nos quieren obligar a operar a un paciente. Mire, usted está ahí tendido, opérelo, ¿no? Y nos hacen operar pacientes con infarto, por ejemplo, en miocardio. A nosotros, yo cuando era reciente, hicieron operar a un paciente con infarto en miocardio. El paciente tenía un infarto, llegó, el paciente era un paciente que llegó distendido. Ellos dijeron, mire, pues está distendido, opérelo, le dijeron al cirujano, ¿no? Yo era residente, no, ahí. El jefe dijo, no, mételo a quirófano. Hicimos la orden, entramos a quirófano, abrimos el abdomen, nada. El paciente se descompensó en quirófano, pasó a terapia intensiva. Al día siguiente yo lo presento al paciente, ¿no? Abdomen en blanco, y me dice uno de los médicos, doctor, ¿el electrocardiograma? Yo a ese rato estuve como Maradona, ¿no? Digamos, ¿no? Doctor, nos lo pasaron los clínicos, le dije. Yo supuse que los clínicos le habían hecho, pero los clínicos no le hicieron nada. Vaya a hacer el electrocardiograma ahorita en terapia intensiva y trayéndolo. Cuando fui lo traje el electrocardiograma de terapia intensiva, el paciente estaba con un infarto de cara diafragmática. Y eso me enseña que yo debo respetar la conducta que indica el cirujano. Y el cirujano lamentablemente tiene que ser más que un clínico. Porque si el cirujano no sabe más que un clínico, comete estos errores. ¿A quién después le echan la culpa? ¿A los clínicos o al cirujano por haber operado a ese paciente el abdomen en blanco? Al cirujano, ¿no es cierto? Por eso que los cirujanos tenemos que tener conocimiento. Y de repente algunos de ustedes dicen, no, pues yo en otro grupo, doctor, yo soy cirujano 2.0, me dice un estudiante, ¿no? Okay, sutura bien, pero no es solo suturar. Eso no es importante, pero también lo importante es tener el conocimiento de cuándo indicar. Como estamos hablando del médico del cirujano plástico, ¿no es cierto? Que el cirujano plástico ahora se debe arrepentir de por qué lo operó esa niña, digamos, ¿no? Su nombre, ¿cuánto tiempo le tardó él para ser cirujano plástico? 3 años de cirugía, 2 años de cirujano plástico, más su estudio de medicina, 6 años, póngale 12 años. Más cuántos años de experiencia tendrá, póngale 5, dice que la señora vive 9 años, póngale 10 años de experiencia. Todo eso, solamente con un mal resultado, se va al tacho, ¿no? A los médicos nos valoran o no nos valoran por los resultados. Y no importa si tuviste 1000 resultados buenos, un resultado malo, ya estás listo, ¿no? Por eso que es importante tener en cuenta esto. Algunos pacientes también van a tener que tenemos que tenerlo en cuenta que pueden tener trastornos de coagulación. Los pacientes que usan heparina, por ejemplo, o que usan anticoagulantes, ¿no? Algunos pacientes que tienen trastornos de los factores de la vía extrínseca, que son depende de la vitamina K, podemos colocarle vitamina K y mejorar esto, pero obviamente esto va a mejorar en 24 horas, 72 horas. ¿Cómo hacemos para mejorar más rápido la coagulación? Tenemos que usar plasma fresco, ¿no? No hay otra forma, si queremos hacerlo rápido, ¿no? Si es que es una emergencia realmente la entrada de quirófano. Si es un paciente que viene por consulta, le vamos a indicar internándolo vitamina K o le ponemos vitamina K oral y el paciente en 72 horas va a mejorar sus factores de coagulación. Pero si es un paciente que tiene problemas de cirrosis hepática, donde se conjugan estos factores de coagulación, el paciente va a tener una alteración, va a tener un TP alterado, ¿no? Y lamentablemente ese paciente no va a mejorar con la vitamina K, sino que ese paciente va a necesitar que se le coloque plasma fresco también para poder operarlo, ¿no es cierto? Y va a tener trastornos.
Este es el relato de un cirujano, Ambrosio Pare, que en 1536, ¿no?, donde no habían estudios de laboratorio como tenemos ahora, y que los médicos, yo creo que el médico que no es observador es un médico que nunca va a ser buen médico. Jamás, porque se le van a pasar detalles, digamos. Y si te pasa un detalle, ya, cometiste un error. Y si cometiste un error, ya, sos malo, se acabó. Te pongo tu rótulo, sos malo, ya. Entonces, yo tengo que tener cuidado cuando voy a hacer la asistencia, ¿ya? Antes de este relato les voy a contar un caso que pasó hace unas 2 semanas de un médico que operó a una paciente que era su familiar. Ahí también se cometen errores, igual que este otro cirujano plástico. Vesícula, entra laparoscópico, O sea, no lo operé ese día, porque ese día estaban, creo que, dándole duro a los tragos. Y dice, mañana lo voy a operar, entonces la interna y al día siguiente la opera. Al día siguiente la opera y a lo que entra, está haciendo la cirugía y de pronto empieza a sangrar, ¿no? Y como era vía laparoscópica, ve en la pantalla que había sangre, se llenó de sangre, esto no podía parar y decide abrir el paciente. Pero no lo abre así, sino que lo abre así. Y agarra y coloca compresa, que es lo que se conoce como empaquetamiento, y este empaquetamiento pues no da sus resultados, ¿no? Llama a una ambulancia, estaba por trasladar al hospital japonés. Esto se conoce como catástrofe quirúrgica, ¿no? Ya hemos hablado de otros casos, la lesión de riñón, ¿se acuerdan? En cirugía plástica, la lesión de la aorta en cirugía plástica también por una lipo. O sea, el paciente empieza a sangrar de pronto y yo tengo que parar la hemorragia, ¿no? Tengo que activar lo que se conoce como control de daños, damage control en inglés. Este control de daños es importante para parar la hemorragia lo más rápido posible. Lamentablemente no se actuó adecuadamente y la paciente en el traslado murió. Lo más triste es que la paciente era su sobrina. Bueno, aunque no era su sobrina, igual, todo paciente que se nos muera en un quirófano nos duele, digamos, ¿no? Pero cuando un paciente va bien, te sentís bien porque sentís que has hecho las cosas adecuadas. Y ese es realmente el examen, ¿no? Bueno, otro error. No operó con otro cirujano. Operó con un médico general que siempre opera con ese médico general. Error, ¿no? Siempre se debe operar con otro cirujano. Entonces, cuando yo empiezo a hacer las cosas de una forma inadecuada, me salgo de los protocolos, no hago las cosas bien, no te va a ir bien, pues, ¿no? ¿Por qué? 1 más 1 es 2, digamos, ¿no? 1 más 0 es 0. Cuando yo hago una consecuencia de pasos para hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas adecuadamente. Este médico, ¿qué vio? Él normalmente cauterizaba cuando amputaba a un paciente con aceite hirviendo. Entonces, se le acabó el aceite hirviendo y tenía varios pacientes más que habían amputado y necesitaba hacer un control de la hemorragia y la inflamación, y les colocó esta preparación que es yema de huevo, aceite, que no estaba hirviendo, de rosas y trementina. Y no durmió esa noche porque escuchaba los gritos de los pacientes que le había quemado, que siempre gritaban y él se sentía bien porque estaban vivos, pero se sentía triste por los pacientes que había empezado a hacer este otro tratamiento, ¿no?, que no estaba él acostumbrado a hacer. Pero ¿qué observó en estos pacientes que empezó a hacer el tratamiento? Que los pacientes dejaron de sangrar, sus heridas estaban mucho mejor que los pacientes que usó aceite quemado. Entonces, él ya se dio cuenta, observó que esto iba bien. Entonces, al observar esto, se dio cuenta de que ya no iba a usar más aceite caliente en los pacientes, sino que iba a usar esta solución. Y justamente en la medicina, la observación nos da estos conocimientos. Aquí tenemos un quirófano del hospital, ¿no?, del hospital japonés, y vamos a ver lo que es una cirugía. Aquí tenemos un paciente que llega con un trauma abdominal, ¿no es cierto? Aquí están las heridas por arma blanca. Sus amigos agarraron, estaban, dice que tomando, y sus amigos, pim, 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 le pusieron, ¿no? Varios. Aquí tenemos una tomografía donde ustedes pueden ver lo que está marcado con rojo, es el hígado, y alrededor del hígado tienen una hipodensidad, y esa hipodensidad es sangre. Y en esto que está marcado con rojo también podemos ver que tiene un hematoma que está intraabdominal, ¿no es cierto? Tiene sangre perihepática y tiene sangre, y también tenemos cálculos en la vesícula. ¿Qué vamos a hacer con este paciente para salvarle la vida? ¿Le sacamos la vesícula o paramos la hemorragia? Correcto, está bien. Paramos la hemorragia, ¿no? Entonces aquí vemos las heridas que tenía el paciente. El paciente ya era un paciente laparotomizado, o sea, ya, y también fue por trauma abdominal, o sea que no era ni un angelito, o no sé qué amigos tenía. Y aquí tenemos que el abdomen se debe ver siempre por el medio, ¿no es cierto? Yo quiero tener un abordaje adecuado del abdomen, mediana, supra, infraumbilical. No he escuchado a nadie que se arrepienta ahorita de hacer una incisión mediana, supra, infraumbilical. Cuando es hemorragia, ¿no? Obviamente los escenarios son importantes.
pero no se hace una subcostal, pues, ¿no? ¿Yo qué elementos tengo para hacer la hemostasia? Tengo el electrobisturí, ¿no? Que es un electrocauterio que quema. Tengo las pinzas de Satinsky, que es esta de acá. Tengo las pinzas de Bulldog, ¿no? Tengo la ligadura que ustedes han aprendido a hacerla, ¿no? Y lo han aprendido con sangre, como se dice. Lo han sangrado algunos, ¿no? Con dolor. Entonces aquí podemos ver la aorta clampeada con la pinza de Satinsky, ¿no? Para hacer una sutura vascular, por ejemplo, ¿no? Si fuera un trauma, también podrían hacer una sutura. Y si no hubiera, y quiero controlar al paciente, pues no le hago nada, ¿no? Y esta es una pinza de Bulldog, que son pequeñitas para vasos pequeños, para poder parar la hemorragia en ese momento. Tenemos también en traumatología las vendas de Smarch, que es una venda, como ustedes pueden ver acá, que se envuelve para que no sangre el paciente, ¿no? Y yo puedo hacer la adecuada, ¿no? También puedo hacer los torniquetes, también puedo hacer torniquetes con tensiómetros para que deje de sangrar la extremidad y yo puedo hacer mi procedimiento adecuado, ¿ya? Entonces, esos son los procedimientos que yo puedo hacer para parar la hemorragia. Aquí tenemos los torniquetes que se pueden hacer arriba, los vendajes, ¿no? O también el control, ¿no? de los vasos sanguíneos mediante esta presión que ejerzo por fuera. Bueno, ahora vamos a la transfusión. ¿Cuándo transfundimos al paciente? ¿Ya? Esta es una indicación importante. ¿Cuándo usted transfunde a un paciente? Usted va a transfundir a un paciente, si va a entrar al quirófano y tiene menos de 10 hemoglobina, usted lo transfunde. Si tiene 9, 8, usted lo transfunde. Es un paciente que no va a entrar a la cirugía. Es un paciente que viene por consulta y tiene 7 hemoglobina y él no tiene inestabilidad. ¿Usted lo transfunde? No. Se transfunde cuando está menos de 7 hemoglobina. Si el paciente es un paciente que va a entrar al quirófano, tiene que entrar con 10 de hemoglobina, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Peor si es un paciente que tuvo un shock hipovolémico hemorrágico. Normalmente en el shock hipovolémico hemorrágico, un paciente que llegue sangrando, no tomamos nunca la hemoglobina, ¿ya? Porque puede salir un valor irreal. No puede salir un valor normal y yo tengo un paciente que tiene signos clínicos de un shock hipovolémico grado 3 o grado 4 y ese paciente se le indica directamente sangre, ¿ya? Y eso es importante que como médico yo lo entienda, porque cuando yo entiendo la gravedad, yo puedo pelear por mi paciente, ¿no? A mí me tocó alguna vez una de sangre, una de las bioquímicas de sangre. No le voy a poner sangre a su paciente, me dice. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Le dije. Porque no tiene hemoglobina de 12 medio. ¿Ah, ya? Anote aquí en la historia que no le va a poner sangre y si este paciente se muere va a ser su responsabilidad. Y no, pues ratito vino y le puso sangre, porque el paciente estaba hipotenso, estaba taquicárdico, estaba pálido. ¿Me interesa la hemoglobina o me interesa cómo está el paciente? Entonces yo tengo que saber cuándo la hemoglobina es irreal, cuándo es una hemoglobina que no es la hemoglobina real. Si no es la hemoglobina real, entonces este paciente está con una hemorragia, ¿no? Tiene signos, entonces frente al shock grado 3 y grado 4 siempre van a poner paquete globular, ya, cuando es emergencia. Cuando no es emergencia, un paciente que está programado para cirugía nunca va a entrar con hemoglobina menos de 10. Y un paciente que está en sala y que ya se operó y no tenga menos de 7 hemoglobina y no tenga inestabilidad hemodinámica, quiere decir hipotensión, taquicardia, ustedes no ponen paquetes globales. Pueden mejorar con hierro, con vitaminas, con dieta, no es necesario poner transfusión, ¿ya? Esas son las indicaciones más importantes de la transfusión. También existen otros tipos se conoce como autotransfusión, aquellos pacientes que se hacen algún tipo de cirugía donde yo voy a agarrar y esta sangre que va a salir del paciente se va a ir a una cama, que esto se va a ir a unos filtros y nuevamente se puede transfundir. Pero son camas especiales que yo tengo que hacer con estos pacientes, ¿ya? Y muchas veces las indicaciones en los pacientes son mal indicadas. Entre un 25 a 50% se indican inadecuadamente. Ustedes en los hospitales van a ver, hay pacientes que el traumatólogo dice, póngale sangre, dice, ¿no? El paciente está con 12 hemoglobina, digamos, ¿no? No está inestable hemodinámicamente. ¿Y por qué le ponen sangre? Para que cicatrice mejor, digamos, ¿no? Mal indicado, digamos, ¿no? O sea, y la mayoría de las indicaciones son mal indicadas, ¿no? La transfusión, tenemos que saber qué grupo es, si es A, AB, B, si es negativo, es positivo, ¿no? O es el donante universal, lo negativo, ¿no? De estos productos también tenemos los hemocomponentes, el plasma fresco, los crioprecipitados y tenemos también las plaquetas, ¿no? Que en algunos casos nosotros la vamos a indicar.
una indicación de usar plaquetas en la emergencia, por ejemplo, cuando se ha transfundido 10 unidades de paquete glomerular, usted tiene que colocar plaquetas, porque el paciente va a hacer una plaquetopenia y va a tener una coagulación intraarticular y sin nada, va a empezar a sangrar por todas partes. Así vienen los paquetes, ¿no es cierto? Que vienen de 250 ml y vienen por grupos. Siempre, cuando el paciente se le va a colocar la transfusión, hay un equipo de hemotransfusión en los hospitales. Y ese equipo de hemotransfusión viene y pregunta, a ver, ¿usted es el paciente tanto? Sí, soy yo. Y le hace una prueba, inclusive le saca sangre en ese momento y hacen lo que se conoce la prueba cruzada para determinar, aunque sea el grupo A positivo, se haya determinado, para determinar que sea, porque uno de los errores que ya no se comete, ¿no?, es colocarle otro grupo al paciente, ¿no?, porque ahí puede haber una hemólisis, ¿no?, y puedes acabar con la vida del paciente. Entonces, se tiene mucho cuidado con esto, pues hace la famosa prueba cruzada antes de transfundir al paciente. Aquí tenemos algunas complicaciones de las transfusiones, que las más importantes tenemos las infecciosas y las inmunológicas. Aquí tenemos por porcentaje cuáles son más frecuentes y cuáles son más infrecuentes. La hepatitis C infecciosa es la más frecuente, 1 en 3.000 pacientes. El HIV, 1 en 40.000 pacientes. El linfocito T humano, virus, 1 en 50.000. Hepatitis B, 1 en 200.000 pacientes, ¿no? Y otras que pueden haber dependiendo de las regiones, puede ser paludismo, ¿no? Inmunológicas, tenemos fiebre, escalofrío, urticaria, 1 en 50 pacientes y 1 en 100. Reacción hemolítica, 1 en 1000. Reacción hemolítica letal, 1 en 100.000 pacientes, ¿no? Entonces, estas son las complicaciones que yo puedo tener por la transfusión. Tengo que tener cuidado con los pacientes que usan ciertos anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo, o la aspirina, o ahora los últimos han salido, ¿no?, el riboxaban, todos estos son anticoagulantes, que si el paciente toma por una afección que el paciente tiene, y yo lo voy a someter a una cirugía, si es neurocirugía, cualquier tipo de cirugía, yo tengo que cortar estos medicamentos inclusive 72 horas antes de la intervención. Y si es una cirugía de emergencia y lo tengo que operar este mismo día, yo corto los medicamentos y coloco plasma fresco, crioprecipitado, fibrinógeno o lo que sea adecuado para que mejore la coagulación del paciente si es una emergencia, ¿ya? Si no es emergencia, puedo esperar. La vitamina K, los factores que están alterados de los factores de la vía extrínseca de la coagulación, voy a usar la vitamina K, ¿no? Cuando el TP esté prolongado, ¿no? El TP prolongado significa que esté por encima de 12 segundos. Hablamos de 13, 14, 15 segundos, ¿no? Bueno, también tenemos nosotros otros medicamentos que son los fibrinolíticos, que se usan también en ciertos, como por ejemplo los tromboembolismo pulmonar, ¿no? Podemos usar fibrinolíticos, ¿no?, en los ACV, ¿no? Y estos fibrinolíticos que usamos a nivel del pulmón pueden ser, por ejemplo, la estreptoquinasa, la oroquinasa, ¿no? Y en el cerebro usamos la alteplasa famoso, ¿no? Bueno, acá tenemos ya lo mismo, los factores de vitamina K, ¿no? Y obviamente siempre cuando hablamos de un estado de shock, el paciente va a llegar a hacer lo que se conoce como la triada mortal. Bueno, esto es quizá la indicación adecuada, ¿no? ¿De qué sirve hablar tanto, digamos, en este tema si no indicamos adecuadamente o pedimos adecuadamente los laboratorios antes de una cirugía? Y justamente esos son los famosos criterios de hemostasia de Rapaport, ¿no? ¿Se acuerdan que Rapaport es un estetoscopio que algunos tienen? Estetoscopio Rapaport. Este médico determinó ciertos criterios que tenemos que tener para ciertos pacientes. Tenemos un nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En el nivel 1 hablamos de la anamnesis negativa, cirugía menor sin estudio de detección más amplio, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente no tiene antecedentes de hemorragia. Nivel 2, el paciente tiene anamnesis negativa, cirugía mayor, recuenta plaquetas normales, TP normal, tiempo de tropotina normal, plaquetopenia, no tiene plaquetopenia, no toma anticoagulantes, ¿no? Entonces, el paciente no tiene una coagulación intraarticular diseminada. Hablamos del nivel 3. El paciente sí dice, yo tengo problemas de hemorragia. Cuando tengo hematomas, ¿no? Sangro constantemente por las encías. Entonces, en este paciente debo hacer un recuento de plaquetas, debo valorar el tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Y le tengo que hacer un estudio de coágulos de fibrina en busca de anormalidades en la fibrinolisis, ¿no? Estos pacientes nivel 3 son muy importantes, ya yo pido un estudio de fibrinolisis. En el nivel 4 son pacientes que tienen defectos hematológicos y en estos pacientes con defectos hematológicos yo voy a pedir una interconsulta con el hematólogo. Yo no puedo intervenir a este paciente si el hematólogo no está presente para hacer un tipo de tratamiento con estos pacientes, porque ellos usan otros tipos de tratamientos más agregados
o colocan inmunosupresores en los pacientes, ¿no? Entonces, los pacientes nivel 4, sí o sí hematólogo. Los pacientes nivel 3, aparte de los estudios que pedimos, ya el paciente tiene un problema de hemostasia en la anamnesis, que lo he detectado, y tengo que hacer pruebas especiales a este paciente, ¿no? Aparte de las pruebas que le pido, el TP, TPPA, tipo de coagulación, tipo de sangría, pido también estudios del coágulo, o también que se llama el histograma, estudios del coágulo, ¿no? También es importante tener en cuenta que las transfusiones de sangre pueden producir hipocalcemia, y la hipocalcemia también, el calcio es un factor de coagulación, y el paciente también puede tener una hemorragia. Aquí vamos a ver una cirugía de un paciente que está en el hospital. Ahí vemos la tomografía, vemos el hígado que está alrededor en una área hipodensa, es un coágulo de sangre bastante grande, está sangrando el paciente, está en quirófano. Vamos a hacer el control de la hemorragia. ¿Y cómo controlamos la hemorragia? Ahí ven el coágulo. A ver, vamos a acelerar un poco más acá. Aquí. Ya, a ver, ya, vamos ahí. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Aquí estamos abriendo una incisión mediana infraumbilical, que es lo que se debe hacer en estos casos, ¿no? Y vamos a entrar a lo que es el peritoneo. ¿Y qué sale de ahí? ¿Qué color es la sangre? ¿Es sangre rojo rutilante o es sangre rojo vinoso? Si es rojo vinoso es más oscuro. Yo no trato de ver nada porque no puedo ver nada, pero lo que yo tengo que hacer es, lo que tengo en la mano derecha son compresas. Palpo el hígado con una mano, sin ver prácticamente, y voy a introducir las compresas, que es lo que me va a hacer que pare la hemorragia, ¿no? Aquí estamos parando la hemorragia, metemos una, metemos dos, metemos tres compresas, las compresas que sean necesarias, ¿no? A eso se conoce como empaquetamiento, fíjense, es la rapidez con la que hay que colocar. Yo no me fijo dónde está la lesión, pues ya más o menos sé por lo que he visto y también porque he palpado con la mano, por eso hay que desarrollar el tacto, es importante desarrollarlo adecuadamente, ¿no? Colocamos la compresa y ya el paciente va a empezar a estabilizar, ¿no? Lo hacemos bastante rápido, fíjense que en menos de 30 segundos uno puede hacer un buen empaquetamiento, ¿no? O sea, ¿cuánto te toma salvar la vida de un paciente si lo tenés ahí abierto? Pues no te toma nada, digamos, ¿no? Ahora, si abrís con una incisión que no es la adecuada porque querés ver estética y no querés salvar la vida, pues es otro tema, ¿no? Por eso, aquí lo más importante es la indicación. ¿Cuándo yo hago la indicación al paciente? Aquí tengo la continuación, ya paró la hemorragia, fíjense ustedes, ya estoy revisando ahí, ya saqué las compresas, estoy colgando nuevamente compresas, estoy empaquetando por la parte superior, ya la parte inferior está empaquetada, ¿no? Coloco compresas embebidas con agua oxigenada, que el agua oxigenada también es un hemostático local. Ahí estoy colocando la compresa con una pinza aro, ¿no? Hago la aspiración, coloco otra compresa, ¿no? Y cuando ya está bien empaquetado, pues ya no sangra. Ahora reviso el abdomen, ya los otros cuadrantes, derecho, izquierdo, ¿no? Esto que ustedes ven es un gosset, esto que ven acá abajo es un gosset, es un separador, ya no hay hemorragia. Ahí estoy pidiendo tubulares para dejar en el paciente, que son los que me van a avisar, ¿no? Ya no sangró más, vemos los signos vitales que están estables y aquí vemos al paciente, ¿no? Podemos ver acá. ¿Qué me interesa de todo a mí, de todo esto? Ah, perdón. ¿Qué pasó? Pam, pam. ¿Qué me interesa de todo esto? Cirugía de control de daño. Ambiente adecuado, ¿no? Un hospital de tercer nivel tiene recursos, banco de sangre, laboratorios, especialistas que tienen la experiencia, anestesiólogo, enfermera, instrumentista, ¿no?
Nosotros vamos a activar la cirugía de control de daños en dos escenarios. Un escenario es aquel escenario que el paciente llega con una hemorragia como este paciente. Otro paciente es un paciente que está en una cirugía plástica y de pronto el paciente sangró. Una cesárea y el paciente tiene una lesión de la cava y sangró. Entonces se activa el protocolo de atención de control de daño. Y yo veo el monitor, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Significa que este paciente está sin signos de repercusión del shock hipovolémico. No tiene taquicardia y no tiene hipotensión. Y si tiene una buena diuresis, es un paciente que está adecuadamente estable, ¿no? Y veo al paciente, ¿no?, que ya está con el control de hemorragia, que se hace con el empaquetamiento. Y bueno, algo que rescato acá es que siempre debemos estar así como este colega, observando al paciente, ¿no? Si queremos ser verdaderos médicos y verdaderos monitores de un paciente, tenemos que estar ojo al charque, como estos soldados que están acá. Bueno, este es un resumen de todo. Sí, se lo dejo para que se copien el resumen. Bueno, ese es el tema, jóvenes. Los alumnos que quieran revisar sus exámenes lo vamos a hacer en los horarios de práctica de cada grupo, ¿ya? Los que quieran revisar que estén aplazados, por los que no están aplazados ni me busquen, no van a revisar nada. Los que están reprobados y quieran revisar, lo vamos a hacer en el horario de práctica.